Nosotros, los ancianos de la aldea Ogimi, nos declaramos con orgullo la aldea con mayor longevidad de Japón. Que en el año 99, Okinawa fue declarado como una Blue Zone, o sea, zona azul. Que esto no es un título oficial, sino que es un título mediático puesto a través de investigadores, del cual declaran que supuestamente es un área donde la esperanza de vida sana es más alta que la media mundial. Yo soy Naka, esto es Japatonic y vinimos a la aldea con mayor esperanza de vida de supuestamente todo Japón. Pero desmentir algunas cositas de la actualidad. Ahora, la razón por la que la gente puede vivir tanto es un conjunto de factores, ¿no? En sí yo he averiguado y por lo que entiendo se hicieron estudios médicos, científicos, que decían que la genética era muy buena. Pero hay que tener en cuenta que la genética básicamente sería como el plano de un edificio. Ahora, de ahí depende si el edificio se construye con hormigón o con cartón, ¿no? Así que eso es importante, pero en sí la gente de Okinawa tiene una base genética que es muy buena. Pero el hecho es que en estas islas, originalmente, la base de la alimentación no venía tanto del arroz como el resto de Japón, sino que venía de la batata, el camote, el boniato, que es un carbohidrato complejo con mucha fibra, del cual era muy bueno para la salud, digamos, ¿no? O sea que la mayor fuente calórica venía de la batata en sí. Y hay que tener en cuenta que Okinawa fue una prefectura bastante pobre en su tiempo y por lo tanto había un cierto déficit calórico del cual la gente en la vida de campo que tenía gastaba muchas calorías y no consumía tantas. Es que claro, la batata crecía mucho más fácil. Esta como es zona en la que se sufren muchos tifones, la cosecha de arroz se ve muy complicada. Pero básicamente con eso se puede crear una genética, ir forjando un cuerpo bastante saludable, digamos, porque tengamos en cuenta que la pobreza de antes no es la misma que ahora. La pobreza de antes venía con alimentos mucho más naturales y al fin y al cabo la gente vivía para encontrar su comida, no para cosechar o para lo que sea. No se consumía tanto la carne. La vaca, por ejemplo, se utilizaba más como un animal de carga, no para tanto alimentar. Es muy diferente la alimentación okinawense de ahora y la que había antes. Y otra cosa son los centros comunitarios como este. Bueno, ahora está cerrado, no hay nadie, pero los centros comunitarios, imagínense que estamos en un pueblito que tiene 1 kilómetro, 2 kilómetros de largo, más o menos, y de ancho no tiene 200, 300 metros. Y hay un centro comunitario, porque claro, hay gente bastante mayor que necesita que le den actividades, ¿no? Acá se reúnen, hacen algunas tareas para que hagan las personas mayores, cómo están, para mantener a la comunidad, para que haya comunicación entre estos. Obviamente, el estilo de vida que hay acá no es el mismo que el de Tokio. En Tokio la gente no conoce el nombre del vecino, acá todos se deben conocer y el hecho es que si alguna persona ya queda muy mayor, si necesita ayuda de algo, no va a pasar como en grandes ciudades que a veces encuentran el cuerpo de una persona fallecida de hace días o semanas o meses y se dan cuenta por el olor, porque el vecino denuncia el olor. Acá, si alguien necesita ayuda, saben que hay una persona que es muy mayor, que por ahí necesita ayuda para hacer algunas compras, cosas por el estilo, porque acá supermercados no hay, por lo menos en esta partecita del pueblo. Que Ogimi igual está dividido en varios pueblitos pequeños, ¿no? Hay una ruta que conecta a todos. Miren, por ejemplo, en esta antigua casa, se ve que es muy vieja, ahí tiene el simbolito del trébol en el coche, que eso significa de que la persona que está manejando es una persona mayor. Creo que había dos tipos de símbolos muy parecidos, había otro que era como de 4 colores, como una flor. Bueno, uno de los dos era para la gente, para tener en cuenta que ahí está manejando gente muy mayor. Pero por acá, por ejemplo, como es vida de campo, muchos trabajan pequeñas cosechas, como que caminamos por acá, hay muchas alrededor, hay como huertitos, que por ahí tienen su casa acá y al fondo su huerta, que además ya detrás es pura montaña de bosque. O sea,
Ahora, otra cosa de la que se habla mucho, de lo que sería la filosofía de alimentación okinawense, es el harachibu, que vendría a ser 8 décimos del estómago. Que bueno, que se dice que los japoneses comen hasta llenarse un 80%, porque después el cuerpo tarda un tiempo en asentar la comida y no comer de más. Pero bueno, a ver, sí está esa especie de filosofía, pero la realidad es que no es que esté tan premeditado, que vayan comiendo, calculando y dicen, creo que ya me estoy por llenar y dejo de comer, sino que ya desde la antigüedad la gente, como no tenía tantos recursos, preparaba básicamente lo justo, ¿no? Lo necesario, para después no estar tirando comida, para que no sobrara, para ahorrar, digamos, ¿no? Como decir, esto es suficiente, con esto voy a aguantar hasta la noche, o aguanto hasta mañana, así que no voy a comer más de esto, y eso es lo que preparan. No es que ven un plato y el 20% como que lo dejan apartado, no es así. Miren, esto es lo que antes era una escuela, pero la escuela, ven que este cartel está nuevo, ya no se utiliza como escuela, porque claro, no hay alumnos acá, o sea, no hay chicos, no hay jóvenes. Y el hecho es que lo utilizan ahora como oficina del jefe del pueblo, como centro administrativo de algo. Miren, esto se nota que era un salón de clases, pero se ve que ya lo usan como otra cosa. Pero, ¿qué estarán haciendo? Están cantando karaoke. No, pero ven, a eso me refiero. Ahora lo utilizan como centro comunitario para que los abuelitos tengan actividades. Igual no quiero estar molestando, pero sí, debe haber gente muy mayor ahí. Muchos seguramente dicen, hey Naka, pero ¿sabes japonés? ¿Por qué no vas y entrevistas? A mí la verdad que no me gusta quitar del área de confort así de golpe a la gente, más a gente mayor. Además, las preguntas que se les puede hacer es qué es lo que hace y bueno, las actividades que hace. Hablando de actividades, tenemos que hablar y analizar bien el tema de la palabra Ikigai, porque esa es una palabra que se popularizó masivamente fuera de Japón, y hay algunas cositas que hay que detallar y desmentir de esa frase. Pero si hay algo que es completamente cierto, es que ikaruga.com.ar es tu mejor opción para estudiar japonés, coreano, chino, tailandés, alemán, ruso, inglés. Ikaruga.com.ar es una escuela de idiomas online del cual puedes tomar clases desde la comodidad de tu casa. Puedes tomar clases grupales o individuales enfocadas en el estilo que vos quieras aprender, si en el formal, si en el casual o qué. Y además que mencionando a Naka o Japatonic en la inscripción, te van a dar hasta un 20% de descuento. Y puedes, si querés, obtener título universitario de la Universidad Abierta Interamericana. Muchas gracias ikaruga.com.ar siempre por bancarnos. Miren, estos son unos mapas hechos en la época de escuela, que son mapas de lo que es los pueblitos de Ogimi. ¿Ven lo pequeñas que son? Son mapas muy chicos, si se fijan bien. Ahora estamos en un taller de bashofu, que es un tipo de tela tradicional okinawense, que es un hilo que se saca de una planta de banana, aunque la banana de ese tipo de planta no es muy buena, no se come en general. Pero el hecho es que este pueblo es muy famoso por ese tipo de telas, porque el hecho es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la isla se quedó sin infraestructura, muchos artesanos murieron, etc., había una señora que se llamaba Taira, vivió hasta los 101 años, vivía acá, murió recién en el 2022, 4 años antes de grabar este video, y el hecho es que como era la única que sabía la técnica, y le dio un poco de resurgimiento enseñando las técnicas, ella fue considerada tesoro viviente, que en Japón se le dice Ningen Koku-o, ¿no? Que es tesoro humano, vendría a ser. Y el hecho es que es una técnica que le enseñan a muchas señoras mayores, porque como se necesita mucha precisión y mucha paciencia, gente de tercera edad les enseñan para mantener la cabeza activa, ¿no? Ahora estamos en la escuela del siguiente pueblo, que obviamente, como casi ni debe haber niños, la escuela se cerró y en lugar de dejarla como abandonado, pusieron tiendas en los salones. Igual hoy es martes y la mayoría de los lugares los martes está cerrado. Había un taller, igual, o sea, como que alquilan los salones como si fuese un mall.
O sea, hay algunos que están libres, hay algunos que lo usan de taller, otros lo usan de café, otro de tienda de artesanías que están cerrados. Lo interesante es que también vi un taller de Bayofu, que se veía fotos con abuelitas y eso. Tal vez lo utilicen como taller para que gente mayor simplemente pueda ir y, entre comillas, entretenerse trabajando, haciendo un trabajito ligero, ¿no? Ahora, la palabra Ikigai significa sentido de vivir. Como por ejemplo, es una simple palabra que por ejemplo está también el Yarigai, que es las ganas de hacer algo. Como por ejemplo, si uno cocina y la otra persona agradece y lo disfruta, como que hay Yarigai, hay ganas de hacerlo. Y el Ikigai vendría a ser las ganas de vivir, la razón de vivir. ¿Qué razones de vivir puede haber? Hay muchas, pero el hecho es que hace unos cuantos años se hizo un libro que se utilizó la palabra Ikigai como título del libro para digamos, exponer los secretos de la longevidad japonesa. Y los autores del libro viajaron justamente a Ogimi para entrevistar gente de esa zona, porque en ese tiempo todavía había, si no eran centenarios, eran personas de edad muy avanzada. Y supuestamente, según el libro, hay como una especie de gráfica en la que explica que el Ikigai supuestamente está compuesto por 4 conceptos, del cual se juntan y forman el Ikigai, digamos, que sería 1, la pasión, el talento, lo que el mundo necesita y profesión por la que te pueden pagar. O sea, sería juntar esos 4 elementos y ahí encontrar un Ikigai. Tu pasión, por ejemplo, si te gusta la agricultura. Otro, tu talento, la agricultura. Y lo que el mundo necesita, comida. Profesión por la que te puede pagar, la agricultura. Eso es un ejemplo muy simple y de lo más básico. Pero el hecho es que el libro en sí, como un libro de autoayuda, el objetivo, la idea del libro está perfecto. Lo que está bastante, no sé si decir mal, pero que se terminó romantizando de por demás es la simple palabra Ikigai, ¿no? Porque el hecho es que desde que nació ese concepto en Occidente, mucha gente a veces viene a Japón y por ahí quieren entrevistar a personas mayores preguntándoles cuál es su Ikigai. Y el hecho es que esa es una pregunta que, haciéndolo de forma muy brusca, puede ser una muy mala pregunta. ¿A qué me refiero? El hecho es que hay muchas personas, ancianos japoneses, que lo que hacen es simplemente mantenerse activos con algo, tal vez no tengan una vocación, simplemente estén jubilados, pero se alimentan bien, vienen de una época en la que vienen bien alimentados. Después puede pasar de que esta gente tal vez ya no tenga familia, que puede suceder, o está muy lejos, y si uno le pregunta a estas personas cuál es su Ikigai, cuál es su sentido de vida, podemos hacerle un pequeño daño indirecto a esta persona. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy existencial. El Ikigai no es algo del día a día, no es algo de lo que la gente suele hablar a diario, ni se lo pone a pensar mucho. Por lo tanto, después de hacerle la pregunta, si esa persona no tiene una respuesta concreta, tal vez después se ponga a pensar, ¿cuál es mi sentido de vivir? O sea que después de esa pregunta, al despedirnos de esa persona mayor, tal vez le estamos poniendo una situación existencial, una duda existencial, que es el hecho de cuál es el sentido para seguir vivo. Por eso no es una muy buena pregunta. El hecho es que, si además que el concepto occidental, como ya está muy formalizado, pero en Japón es simplemente un término nada más, a veces el simple Ikigai puede ser los nietos. Dicen, mi razón de vivir es ver crecer a mis nietos. Y eso no tiene nada que ver con una vocación, no tiene nada que ver con algo que te paguen, no es algo con pasión para lo que sos bueno. Simplemente es tu razón de vivir, nada, tus hijos. A veces puede ser tu perro, tu razón de vivir. Por eso la palabra Ikigai está un poco romantizada de más. Ahora, momento de desmitificar un poquito. En Japón en total hay unos 99.000 centenarios, o sea, casi 100.000 personas con más de 100 años.
del cual 87.000 son mujeres, la gran mayoría por lejos. Tokio es la prefectura en el puesto 1 con 8.100 personas mayores de 100 años. Pero la contradicción es que es la prefectura con menor esperanza de vida, que esto conlleva cosas como el estrés, la alimentación, los productos industriales que se consumen, lo poco natural de la comida que se consume. En cambio, Okinawa está en el puesto 33 con 1.100 centenarios, siendo que tiene 1.4 millones de habitantes. Pero claro, Tokio es la ciudad más poblada, por lo tanto tiene sentido estadísticamente que hayan más personas de 100 años. El hecho es que también la placa, la piedra que se puso, que mostramos al principio, esa se puso en el año 93. Ya pasó más de 30 años que se puso esa placa de ser el pueblo más longevo de Okinawa. Ahora, Okinawa no es gigante, pero el pueblo está bastante al norte de la isla, que el aeropuerto y el centro están bien pegados a la punta sur, como hora y media más o menos desde lo que sería el centro, el aeropuerto. Acá estamos en el campito de mi tío. Es el lugar del pasatiempos de mi tío. Él es mi tío Sadamitsu. Él estuvo mucho tiempo conmigo cuando yo iba a jardín de infantes. Ya se le olvidó del español. Claro, bueno, acá tiene un poco de lo que es cebolla, cebollines, cosas por el estilo. Ah, también tenía repollo. Pero miren, es grande el lugar, ¿eh? Ah, este es un árbol de café. Palta, café. Sí, se ve un poquito. Sí, las hormigas están comiendo un montón de las hojas. Hormigas cafeteras. Hay más árboles. Uy, no tengo ni idea de qué es todo esto. Ah, bueno, este era de mango, pero parece que lo tuve que cortar. Parece que el mango no le iba tan bien. Ah, ahí hay un mango. Ah, los tiene que sostener porque si no para que no se caiga antes de que termine de madurar. Acá hay mucho goya. Goya, que es el vegetal más emblemático de Okinawa, ¿no? Que es una fruta que tiene que crecer en lugares cálidos. Que bueno, este también todavía está chiquito, pero esto es como una especie de lima de Okinawa, muy famosa, bien ácido. El interior afuera es verde, adentro es naranja. Por eso acá también hay muchas bebidas de shikuasa. Bien cítrico, ácido, es rico. Esta, por ejemplo, es la primera vez en la vida que lo veo. Esta es la fruta del dragón. No sabía que salía de una planta que era tipo parecido al cactus. Que esto, por lo que me dice, esto no se come. Todo lo que es la hoja no se come, solamente la fruta. No tenía ni idea. Piña. Después, aquellos son árboles de banana también. Él lo quería hacer como un pasatiempo, ¿no? Como un hobby. Pero, obviamente, ya directamente como que vende también, ¿no? Lo vende y al mismo tiempo como que es con lo que se entretiene desde que se retiró. Y esto es algo que mucha gente de Okinawa lo hace, aunque sea en mayor o menor medida, mucha gente de Okinawa mayor, las que quieren estar activos, hacen cosas como esta, ¿no? De tener una huerta chiquita, grande, lo que sea. Mi tío se hizo algo bastante grande. Mira, allá también hay más árboles de banana, más de fruta del dragón. Acá tiene tomate. Pero bueno, así se mantiene activo y, o sea, la gente mayor de Okinawa es bastante consciente de mantenerse activo con algo. La papaya, también enorme la papaya. Uno acá, más que Japón, pareciera que uno está en el sudeste asiático, casi. Ahora, vamos para el lado realista de la situación de Okinawa. De las 47 prefecturas que tiene Japón, Okinawa, esto es dato del 2020. En Okinawa, la esperanza de vida, en el caso de mujeres, está en el puesto 16. O sea, no está en el medio, no está en el fondo, está dentro de todo adelante, pero no está lejos del top 10. Pero en el caso de hombres, está en el puesto 43. O sea, está entre los peores casos. Es más, se dice que en 2024 el 41% de la población masculina tiene sobrepeso y en el caso de mujeres un 25%. Pero básicamente Okinawa está en el puesto 1 de obesos de todo Japón. Ahora, aclarando también es que
En Japón hay algo que se hace muy mal, es que no se mide la grasa, se mide directamente el peso y altura, punto. Si vos medís 1,70 y pesás 85 kilos, pero sos puro músculo inflado, van a decir que entras en la categoría de sobrepeso. Eso es algo que está muy mal, pero aún así, no deja de ser la prefectura con más sobrepeso estadísticamente. Ahora, ¿por qué pasa esto? El problema fue muy único de Okinawa. El hecho es que la alimentación posguerra hizo un cambio desbalanceado gigante en la prefectura. Claro, la gente de aquella época del campo tal vez sí sabía cosechar un poquito, pero el problema es que también expropiaron muchas tierras de cosechas para poder crear bases militares que necesitaban los espacios más planos. El tema de la batata hoy en día casi ni se consume. Era la fuente de alimentación principal de Okinawa, pero ya no lo es. Lo ves solamente turísticamente y el morado nada más. En general, la base ya del carbohidrato es el arroz como en el resto de Japón. Pero el tema es que Estados Unidos decidió que Okinawa iba a tener el estilo de alimentación americano. O sea, productos procesados, productos instantáneos y al punto que, mira, te muestro acá. Se vendió todo, ya no les quedó. Bueno, a ver, vamos a otro. Acá está, mira, este está lleno. El Spam, el onigiri de Spam, el de carne enlatada. La carne enlatada cambió la dieta okinawense por completo, ya al punto de que ya hasta es parte de las recetas tradicionales. O sea, el goya champuro, que es una verdura súper buena para la salud, le echan la carne enlatada porque ya es típico de acá. A ese punto afectó la ocupación americana, que claro, como era épocas de hambruna, que no había suficiente alimentación para la gente, el ejército lo que hacía era repartir carne enlatada, era lo que había, para la que la gente no se muera de hambre. Y uno dice, hey, pero hoy en día no, ya está, la gente no va a comerlo tan masivamente. No, no tan masivamente, pero el tema es que los hábitos alimenticios cambiaron por las generaciones. Otra cosa es que después también salió el tema del taco rice. El taco rice es carbohidrato, carne procesada y queso, o sea, no es algo bueno. Ah, mira, acá, ¿ves? Hasta en el Family Mart lo venden a la lata. Y el hecho es que también el cerdo, acá se consume muchísimo cerdo, pero el tema uno dice, pero el cerdo no se consumió siempre. No, el cerdo se consumía para ocasiones especiales. Acordémonos que la carne en general en el mundo, la carne siempre fue como una especie de lujo. Y claro, al mejorar la economía okinawense, comer cerdo ahora se normalizó mucho más. O sea, la imagen del bluso no es una mentira, pero también el hecho es que la mayoría de la gente no ve el lado real de la actualidad. Hay que tener en cuenta que la gente, todo el tiempo pasan aviones militares haciendo sus prácticas y terrible el ruido que sale de esos aviones. Pero esta gente por la cual se llamó Blue Zone a Okinawa es también gente que forjó su biología también, que nació en épocas difíciles, tuvo una alimentación y supo mantener ese hábito de la Segunda Guerra Mundial. La gente que ya nació con el Japón de los 70 para adelante ya no es la misma. Miren acá esa señora, por ejemplo, en este cruce grande está lleno de abuelitas que andan con carteles que dicen no beber mientras maneja, ponerse el cinturón de seguridad, no hablar por teléfono mientras se maneja. Es que, bueno, es justamente gente ya retirada que simplemente está trabajando con alguna especie de trabajo de voluntario, ¿no? Estos seguramente no cobran o, en todo caso, a veces puede pasar que les paguen algo extremadamente simbólico, ¿no? Algo que realmente que te des cuenta que no es por plata, ¿no? Pero es interesante, las tareas que le dan son muy simples, simplemente estar paradas en un cruce con un cartel, nada más, solamente eso. Y además me llamó la atención también eso de que estuviese en inglés, porque justamente estamos en un barrio muy americano por acá.
Pero a ver, por ejemplo, es muy común entre gente mayor, tiene edad avanzada y busca algo para hacer. Por ejemplo, mi suegra hace mucho trabajos de voluntario y ella está en un estado de salud impecable. Y yo, por ejemplo, mi idea es que los tours que hago, lo de guía de turismo, es un trabajo que no quiero dejar de hacer. Primero porque no quiero perder el ritmo, pero el hecho es que el trabajo de guía me hace trabajar la mente y el cuerpo al caminar bastante, y yo pienso que cuando, el día que muera YouTube, que no haga más videos y todo eso, y tenga, no sé, 60 años, 70 años, quiero seguir haciendo guiados turísticos. Y eso, por ejemplo, a veces muchas personas lo pueden tomar como una especie de ikigai, pero no es eso, sino que los japoneses son muy conscientes de que mantenerse activo te va a dar más esperanza de vida, básicamente. Y haciendo un trabajo que no te estrese mucho, un trabajo que sea simple, pero que necesite un mínimo de voz y te haga entrenar el cuerpo y la mente. Pero justamente el tener una cosecha es algo para mantenerse activo, hacer algo, pero no hay que tomarlo como un ikigai, un sentido de vida, porque, o sea, pensar que el sentido de vida de una persona sea tener una huerta, no, sino que la huerta es lo que lo mantiene activo, que hace que esa persona haga algo de su vida. Esa persona haga algo y se mantenga activo y eso le va a dar salud, actividad, se va a entretener. Mi tío decía, este es mi lugar, el lugar donde yo juego todos los días, me dice. Pero a ver, desmitificar el tema de la zona azul no le quita valor a la riqueza cultural de Okinawa o al estilo de vida sana que hay en esta región. Pero yo creo que es importante entender un poquitito más de la complejidad, ¿no? de todo este tema. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau, chau. Bueno, y ahora puedes elegir ver este video o ver este video. Cuánta vuelta que dimos, ¿eh? Cuánta vuelta que dimos. Podría haber hecho este video en Tokio tranquilamente, pero bueno, ya que estábamos acá.